Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Siguiendo con nuestro curso de lógica y epistemología, tendríamos que empezar ya con los temas específicamente de epistemología, lo cual, como vamos a ver inmediatamente, no significa que vayamos a dejar de lado las herramientas de la lógica que estuvimos analizando en nuestra primera unidad, pero sí que nos vamos ahora sí a enfocar en las distintas propuestas de reconstrucción de la práctica científica de parte de epistemólogos importantes, sobre todo del siglo XX en adelante, ¿sí? Para hacer esto, el primer texto con el cual vamos a estar trabajando es un texto de Carl Hempel, ¿sí? Que se llama Filosofía de la Ciencia Natural. Y Hempel es justamente un autor, perteneciente además a una generación de autores caracterizada por esto, que considera que las herramientas de la nueva lógica, de la lógica contemporánea, desarrolladas sobre todo desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, deben ser aplicadas a la resolución de ciertos problemas filosóficos elaborados previamente a los desarrollos de esta nueva lógica, ¿sí? Hempel es un autor que le va a dar mucha centralidad a esta nueva lógica para el abordaje de problemas filosóficos. Hempel no pertenece en sentido estricto al grupo de epistemólogos y de científicos que es conocido como Círculo de Viena, ¿sí? A diferencia de otros autores como, por ejemplo, Carnap o Neurath, ¿sí? Pero llegó a ser visitante del Círculo de Viena en 1929 y tuvo un intercambio de ideas fructífero con el Círculo. En una serie de aspectos sus posiciones son similares y además comparte con el Círculo de Viena y con autores críticos de este, como Karl Popper, un destino intelectual y personal común a partir del ascenso de Hitler en Alemania en 1933 y del triunfo del austrofascismo en Austria en 1934. Todos estos intelectuales alemanes y austríacos tuvieron que emigrar hacia Inglaterra en algunos casos, hacia Estados Unidos en otros, como el del propio Hempel, y esto llevó a la consolidación de lo que luego fue conocido como filosofía analítica, ¿sí? Anglosajona en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿sí? O sea, tienen una trayectoria intelectual muy similar. Este texto que vamos a ver, Filosofía de la Ciencia Natural, es un texto de 1966. Hempel ya llevaba casi 30 años instalado en Estados Unidos para cuando lo publica. Él se instala en el 37. Y en cierto sentido es un exponente tardío de las ideas que está desarrollando este autor, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a grandes rasgos, cuando se habla de filosofía de la ciencia en el siglo XX, se suele distinguir entre dos grandes vertientes, ¿sí? Se supone que alrededor de la obra de autores como Kuhn y secundariamente de Lakatos o Feyerabend se da lo que se suele llamar un giro historicista o post-empirista en la filosofía de la ciencia, ¿sí? El principal libro de Kuhn, el más influyente, La estructura de las revoluciones científicas, es de 1962, y significa que más o menos por esta época, a partir de los años 60, la filosofía de la ciencia pretende tener mucha menos autonomía respecto de la historia de la ciencia. O sea, los autores que van a hacer filosofía de la ciencia en esta vertiente, insisto, post-empirista o historicista, van a pretender que sus reconstrucciones acerca de la práctica científica no sean modelos abstractos sobre cómo procede o debería proceder la ciencia, modelos que en todo caso ilustramos con algún ejemplo histórico mencionado aquí o allá, sino que pretenden que haya una fundamentación robusta de su filosofía de la ciencia en la historia de la ciencia, ¿no? En los datos acerca de cómo los científicos realmente han procedido, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, Hempel es un autor de la vieja escuela, más parecido a, por caso, Popper, ¿sí? Que a autores como Kuhn. Entonces, el hecho de que el texto sea del 66 no tiene que desorientarnos, ¿sí? Es un texto que no es, digamos, representativo de la clase de filosofía de la ciencia que se popularizó a partir de esa época, sino que cae del lado previo a este giro historicista, ¿sí? En Hempel,
como, salvando las diferencias en Popper, vamos a encontrar una intención de reconstruir un modelo más o menos abstracto de la práctica científica, sí que en todo caso, como les decía, podrá estar ilustrado con ejemplos históricos, pero no pretende ser una reconstrucción de la historia de la ciencia y de qué es lo que hizo racionales ciertas transformaciones científicas, que es la clase de pregunta que se formula un autor como Lakatos, ¿sí? Vamos a tener un modelo más deshistorizado en comparación. Bueno, yendo a el carácter de este texto en particular, ¿sí? Algo que ustedes me podrían señalar es porque en un curso de lógica y epistemología de las ciencias sociales empezamos con un texto que ya desde el título nos confiesa que es un texto de filosofía de la ciencia natural, ¿no? ¿Por qué empezar por ahí? Bueno, creo que hay una respuesta para esto y es la siguiente. Si bien sería un error pensar que primero se desarrolla la filosofía de la ciencia natural y después la filosofía de las ciencias sociales, eso es falso, porque hubo elaboraciones filosóficas sobre el conocimiento social, sociológico, histórico, desde hace bastante tiempo, sí es cierto que existe en filosofía de la ciencia una serie de pensadores que consideran que las características centrales del conocimiento social pueden rastrearse en más o menos la misma clase de cosa que se han identificado como rasgos del conocimiento científico natural, ¿no? En oposición a esto, existen autores que se suelen conocer como comprensivistas, interpretativistas o dualistas, que piensan por el contrario que las ciencias sociales tienen su especificidad respecto de las naturales, ¿no? Pero las posiciones son estas dos. O bien se reduce el conocimiento social a la misma clase de cosa que el conocimiento natural, o bien cada uno tiene su especificidad. Nadie piensa, por el contrario, que el conocimiento natural haya que entenderlo a partir de los rasgos que identificamos en el conocimiento social, ¿no? Dada esta asimetría, parece sensato empezar preguntándonos por lo que se ha identificado como forma en que funciona la ciencia natural, y después en todo caso podremos pasar a preguntarnos si estos mismos rasgos los encontramos en el conocimiento social, en cuyo caso vamos a tener una base, un esquema general común para ambas ramas de la ciencia, o si por el contrario la especificidad de las ciencias sociales hay que pensarla como en oposición a lo característico del conocimiento natural, en cuyo caso el haber pasado por una reconstrucción del conocimiento natural va a servirnos como, en todo caso, término de comparación, ¿no? Como aquello de lo cual hay que diferenciarse para entender qué es lo que hacen realmente la sociología, la ciencia política, la historia, la antropología, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a estar sosteniendo como idea general acerca del conocimiento científico Hempel en este capítulo que estamos viendo? Lo que va a defender es una delimitación respecto de lo que llama inductivismo estrecho, ¿sí? O sea, va a considerar que la caracterización inductivista estrecha de cómo funciona la ciencia está equivocada, y como alternativa a esto va a defender algo que él describe como un inductivismo en sentido amplio, que va a decirnos que las observaciones nos brindan apoyo inductivo para las hipótesis, si bien las hipótesis no se obtienen a partir de la observación. Y desde otra perspectiva podemos decir que lo que nos está proponiendo Hempel es una caracterización en la línea de lo que otros autores han llamado hipotético deductivismo, ¿no? O sea, una caracterización que nos dice que el conocimiento científico funciona inventando hipótesis, ¿sí? Y extrayendo deductivamente las consecuencias de estas hipótesis para cotejarlas luego con la experiencia, ¿sí? Entonces, una buena vía de entrada para el texto de Hempel, si bien no es así como comienza, la podemos encontrar en su crítica a esta concepción inductivista, ingenua o estrecha, acerca de cómo funciona la ciencia, ¿sí? Caracterización que Hempel parece considerar algo así como una especie de sentido común contra el cual hay que discutir, y que según dicen algunos científicos hoy día, sigue vigente como una
noción, digamos, preteórica, intuitiva de cómo la gente, incluso los practicantes de algunas disciplinas científicas, se imaginan que hay que describir el funcionamiento de la práctica científica, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces reconstruye Hempel como adversario? Dice, bueno, el inductivismo estrecho es esto y esto está mal, yo les vengo a proponer una alternativa a esto. Es básicamente una caracterización según la cual la ciencia comienza por la observación y se eleva a partir de esas observaciones a la elaboración de leyes generales que describen el mundo de la experiencia, ¿no? Toma un pasaje de un autor llamado Wolff que dice básicamente lo siguiente. Dice, la práctica científica tiene que empezar no presuponiendo ninguna teoría, tiene que observar la realidad sin ninguna preconcepción, sin ningún prejuicio, tiene que ir registrando todos los hechos, ¿sí? Y a partir de este registro de los hechos, el científico va a elaborar leyes que expliquen cómo funciona la realidad, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, yo observo que un trozo de hierro sometido al calor se dilata, luego observo que un trozo de cobre sometido al calor se dilata, luego observo que un trozo de oro sometido al calor se dilata, y entonces llego a partir de eso, a partir de enunciados como este trozo de hierro se dilató con el calor, este trozo de cobre se dilató con el calor, este trozo de oro se dilató con el calor, a un enunciado universal como todos los metales se dilatan con el calor, ¿no? Hago una inferencia inductiva a partir de enunciados singulares que describen experiencias hacia un enunciado universal, ¿sí? Que tiene la forma de una ley, ¿sí? Y de esta manera llegaría, siempre según este inductivismo estrecho, a elaborar conocimiento científico, ¿sí? Y en particular, en la medida en que yo voy a haber comenzado por la observación y no por alguna teoría, alguna preconcepción, algún prejuicio, ¿sí? Esto me garantizaría que el conocimiento científico sea objetivo, ¿no? Que refleje cómo son los hechos de la realidad y no simplemente las preconcepciones del científico a cargo de escribir tal o cual texto. Bueno, Hempel nos dice que todo esto está muy mal, ¿sí? Que esta visión inductivista, casi de sentido común de cómo funciona la ciencia, es una pésima caracterización, ¿sí? La crítica de Hempel es bastante dura y uno podría decir, bueno, podría haber elegido algún representante del inductivismo un poco menos ingenuo que este Wolff, y entonces habría tenido que hacer una caracterización más matizada, ¿no? Más moderada acerca de su rival. Pero básicamente Hempel va a proceder a intentar destrozar esta imagen inductivista estrecha de cómo funciona la ciencia. Nos va a decir varias cosas. La primera de ellas es, si entendemos la ciencia de esta manera, entonces la fase de la recogida de datos, ¿no? El punto de partida de la ciencia, según el propio inductivista, nunca podría tener lugar, ¿no? Nunca podríamos empezar a recoger datos. ¿Por qué? Dice Hempel, por una razón muy sencilla. Si yo no parto de una hipótesis previa, yo no sé qué datos observar, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, el inductivista puede acomodar esta crítica de algún modo, pero en cualquier caso, un inductivismo extremo que diga primero vienen los datos, después vienen las hipótesis, no puede funcionar, ¿no? Se suele contar una anécdota, no sé si apócrifa o no, según la cual un epistemólogo llega al aula y le dice a su alumnado, le dice, bueno muchachos, observen, ¿no? Y después de 1 o 2 minutos de silencio, los estudiantes le preguntan, ¿observar qué, profesor? Y entonces el docente responde, bueno, ven, por eso el inductivismo no funciona, ¿no? O sea, si yo no sé qué tengo que observar, si yo no sé qué datos, qué clase de datos tengo que recabar, entonces empezar por la observación es imposible. Contra esto, entonces, lo que Hempel va a decir es, nosotros buscamos datos que nos permitan poner a prueba una hipótesis, ¿sí? Primero tenemos que tener una hipótesis para luego ir a la realidad a ver si esa hipótesis resiste la puesta a prueba o no. No podemos proceder al revés, ¿sí? Esta imagen
ingenua de la mirada aséptica, desnuda, ¿no? Que simplemente se encuentra con la realidad y va registrando cosas, es impracticable, ¿no? Y Hempel se regodea en burlarse de la idea de observar todos los datos. Entonces dice, bueno, a ver, tengo que anotar cuántos son todos los granos de arena de todas las playas, de todos los mares del mundo, ¿no? Cuál es la cantidad de pelos que tenemos nosotros y nuestros colaboradores, la distancia de la Tierra a la Luna en los diferentes momentos en los cuales estamos haciendo la investigación, nuestra temperatura corporal, las ideas que se nos pasan por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entenderán un poco la línea de esta crítica / burla a la cual somete Hempel al inductivismo. Y hay algo más que nos dice Hempel en contra de esta imagen inductivista estrecha de la ciencia. Lo que nos dice es que la clase de preocupación por la cual los inductivistas nos ponen estas restricciones a la hora de elaborar ciencia, ¿no? O sea, la idea de, no, bueno, tenemos que empezar sin preconcepciones, sin teorías previas, porque esta es la forma de garantizar la objetividad científica, ¿no? Empecemos sin asumir nada, es una preocupación que está fuera de lugar, porque lo que va a decir Hempel es, nosotros podemos inventar libremente las hipótesis científicas, ¿no? Podemos simplemente dar rienda suelta a nuestra creatividad a la hora de formular las hipótesis, y lo que va a garantizar, en todo caso, que estas hipótesis tengan un valor cognitivo objetivo, ¿no? O sea, que hagan algo así como describir adecuadamente la realidad, no son las circunstancias por medio de las cuales las hipótesis fueron elaboradas, sino el hecho de que la hipótesis logre salir airosa de la puesta a prueba, de la contrastación, ¿sí? Lo que nos va a decir Hempel es, yo puedo inventar libremente una hipótesis y después la clave del asunto es qué es lo que pasa cuando yo, por medio de la observación y la experimentación, me dedico a tratar de determinar si la realidad efectivamente es como mi hipótesis dice que es, ¿sí? En este punto Hempel da como ejemplo las leyes de Kepler, ¿no? Acerca del movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Y va a decir, bueno, Kepler tenía un montón de ideas metafísicas, religiosas, mágicas, muy locas acerca del universo, ¿sí? Y pareciera ser que en el momento en que elabora sus leyes acerca del movimiento planetario, Kepler está muy influido por todas estas ideas locas. O sea, Kepler está lo más lejos posible de la noción de, bueno, empiezo sin ninguna preconcepción, observo los hechos y voy elaborando hipótesis acerca del mundo a partir de esa observación. Pero, independientemente de todas las preconcepciones locas que estaban en la mente de Kepler, Kepler fue rechazando distintos modelos hasta que encontró uno que encajaba con los datos, simplemente porque elaboró su hipótesis y luego la sometió a contrastación por medio de la observación, ¿sí? Entonces, la moraleja para Hempel es, no tengamos miedo de inventar hipótesis y de reconocer que inventamos hipótesis, ¿no? Simplemente seamos luego implacables en el momento en que sometemos a contrastación estas hipótesis, en el momento en que ponemos a prueba estas hipótesis con la realidad, ¿sí? En este punto, su crítica de esto que llama inductivismo estrecho se complementa con un desarrollo por la positiva que él hace a partir de un ejemplo histórico. Como les decía hace un rato, este ejemplo histórico es ilustrativo, es un ejemplo. Hempel no está pretendiendo hacer historia de la ciencia, que es el análisis de cómo un médico llamado Ignaz Semmelweis descubre la necesidad de la antisepsia en las operaciones médicas, la necesidad de algo tan prosaico como lavarse las manos, en sus investigaciones acerca de la fiebre puerperal o fiebre posparto, ¿sí? Realizadas en el hospital de Viena, ¿sí? En la década de 1840, ¿sí? Lo que nos va a decir, analizando el caso de Semmelweis, es, bueno, fíjense cómo lo que tenemos es un científico que va conjeturando hipótesis, inventándolas y luego sometiéndolas a contrastación a partir de los resultados de una observación guiada
por la previa elaboración de una hipótesis, ¿no? Primero viene la hipótesis, luego viene lo que la observación pueda decirnos acerca de si esa hipótesis se ajusta o no a la realidad. Pero esa vía de intentar garantizar la objetividad de la ciencia no necesita recurrir a esta ficción inductivista estrecha según la cual tenemos que ir a la observación sin ninguna preconcepción, sin ninguna contaminación con hipótesis previas, ¿sí? Entonces, aquí a muy grandes rasgos, y para que lo complementen obviamente con su lectura del texto, la crítica de Hempel a lo que llama inductivismo estrecho.